Dios te bendiga en este precioso día. Hoy te quiero compartir algo que he aprendido y que también quiero que tú aprendas, que tú puedas entender y puedas reconocer muchas cosas. Hoy te vengo a hablar sobre el arrepentimiento y el perdón. Dice la palabra de Dios en Salmos 51, versículo 1 al 17. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu piedad. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantaré a mi lengua tu justicia, Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Ante Dios somos desnudos. Él conoce nuestros pecados. Él más que nadie conoce cómo somos, lo que sentimos, lo que pensamos. Antes de que tú abras la boca y digas algo, Dios ya sabe lo que tú vas a decir. Dios quiere que vengamos delante de su presencia con acción de arrepentimiento. Él quiere eso, que vengamos con acción de arrepentimiento a decirle: Señor, lávame, purifícame, reconociendo que somos pecadores desde el vientre de nuestra madre, como dice la palabra de Dios, y saber también de que Dios es experto en perdonarnos, pero siempre y cuando vengamos delante de su presencia con esa acción de arrepentimiento, con ese corazón contrito y humillado, como dice la palabra de Dios. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice la palabra. Ahora, ¿cuál es la barrera de nuestro pecado? ¿Cuál es esa barrera? Dice la palabra de Dios en Isaías 59, versículo 1 al 2. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar,
ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestras iniquidades nos apartaron o nos apartan de Dios. Pero déjame decirte que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es muy hermosa. Dice la palabra de Dios: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar. O sea, de que Dios está dispuesto a perdonarte. Pero siempre y cuando, como leímos en Salmos, capítulo 51, en el versículo 17, cuando vengamos con un corazón contrito y humillado. Eso es lo que Dios quiere. Reconocer a Dios. Ahora, tú te preguntarás, y muchas veces nos hemos hecho esa pregunta: ¿podemos ser perdonados? ¿Dios me podrá perdonar de todo lo que hice? ¿Dios me perdonará porque maté a una persona? ¿Dios me perdonará? Te preguntarás tú, o te habrás hecho esa pregunta muchas veces. Claro que sí, que Dios perdona. Y eso es lo que Dios quiere hacer hoy en tu vida. Él quiere perdonarte. Él quiere limpiar tus pecados. Entonces tenemos que venir a Dios con un corazón humillado, con esa acción de arrepentimiento a su presencia y decirle: Señor, lávame, límpiame. Ya no quiero vivir esa vida. Ya estoy cansada, ya estoy cansado. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sabemos, como dice la palabra, de que la luz y las tinieblas no pueden juntarse. No pueden juntarse porque el pecado es algo que va contra Dios, algo que va contra sus principios, contra la ley, contra los mandamientos de Dios. Pero ahora, ¿qué es el pecado? El pecado es una ofensa para Dios. Cada vez que nosotros cometemos un pecado que sabemos que no es de Dios, estamos ofendiendo a Dios. Es una transgresión a la palabra de Dios. Los pecados que podamos cometer va contra la palabra de Dios, entonces es una transgresión a la palabra de Dios, algo contrario a lo que la palabra nos enseña. Es una rebelión a Dios, una rebeldía. Aquella persona que tal vez, en vez de llevarte hacia el camino de Dios, te lleva a ese camino incorrecto. Es una independencia de Dios. Muchas veces crees que tú puedes hacer las cosas por sí sola, pero déjame decirte, nuestra vida depende de Dios. Pero cuando nosotros queremos independizarnos, eso también es pecado y dice la palabra que va contra Dios. Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Santiago 4:17 dice la palabra: sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo malo. Eso también la palabra de Dios lo llama pecado. Imponer mi voluntad. Quiero hacer lo que yo creo que está bien, pero no hacer la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahora, Dios, ¿cómo lo ve eso? Lo abomina, lo rechaza, lo condena. Va contra lo que es de Dios. Destruye la vida del hombre. El pecado destruye la vida del hombre. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esa situación donde no encontramos salida y muchas veces optamos por quitarnos la vida? Optamos por entrar
a un mundo de borrachera, de drogadicción, creyendo que el alcohol y las drogas, creyendo que quitándonos la vida va a acabar todo eso. Déjame decirte de que tú no eres dueño de tu vida. Dios es el dueño de tu vida y de mi vida. Dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna. Ese regalo que Dios te da día a día para que tú abras tus ojos, veas un nuevo amanecer, estés con tu familia, estés con tus hijos. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero déjame decirte que el pecado también afecta a las familias por generaciones, hasta tu cuarta generación.